Yo invito a todos los venezolanos a que soñemos con esa Venezuela de los productos hechos en Venezuela, no solo para generar riquezas en el país, sino para también generar empleo estable con salario digno. Acabar con la corrupción no puede ser un discurso, tiene que ser un compromiso ético y moral, una razón de ser y de existir de las instituciones democráticas. Yo sueño con esa Venezuela distinta, yo sueño con esa Venezuela mejor. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Nelson Mandela. Esta es la tercera barricada que nos ha puesto la Guardia Nacional. En la primera de ellas incluso fuimos agredidos por algunos funcionarios que nos golpearon con los escudos. Y uno se pregunta, ¿por qué si los diputados venimos con las credenciales, con nuestras cédulas de identidad, a cumplir el mandato del pueblo de Venezuela, no se nos permite el acceso? Aquí estamos hablando de organismos públicos que tienen algunos 2 y hasta 3 años que no publican los índices financieros, que son obligación legal publicarlos. Hemos pasado por CADIVI, por el SIGME, SENCOE, SICA 1, SICA 2, CIMADI, ahora DIPRO y DICON. Pero el problema de fondo no son los nombres, y este gobierno tiene que terminar de entenderlo. El problema de fondo es esa distorsión económica que causa el diferencial entre un tipo de cambio y otro. Lejos de ser el promotor, el facilitador de la participación ciudadana, el garante de que los derechos constitucionales de los venezolanos sean ejercidos para darle soluciones a las crisis como la crisis que actualmente vive Venezuela, se ha convertido el CNE en un obstáculo. Está haciendo frío, ¿verdad, diputado? Sí, bueno, ahorita no tanto porque tengo a Carla muy cerca por efectos del teléfono, entonces es como que en calorcito. Bueno, aquí estamos en Nueva York, sabes que ha venido una representación de la Asamblea Nacional, bueno, se han reunido con economistas y es un poco evaluando como el futuro, lo que sería el país. El mundo entero hoy está solidario con el pueblo de Venezuela, han habido pronunciamientos de todos los organismos multilaterales, de países, exigiendo una salida electoral y la restitución del orden constitucional en nuestro país. No es cualquier cosa que se diga que hay altos funcionarios vinculados a estos hechos de tráfico de estupefacientes, que se haya utilizado la rampa 4, que es la rampa presidencial, supuestamente para sacar 800 kilos de cocaína. Se están reportando situaciones irregulares en muchas partes del país, producto de la pretensión del gobierno de confiscar el dinero de los venezolanos, los aguinaldos, los salarios. Hoy son largas colas las que vemos en cada una de las instituciones financieras de miles y miles de venezolanos humildes que no han podido cambiar o sencillamente entregar ante las instituciones financieras los billetes de 100. Se le dio formal instalación el día de hoy a la Comisión de Finanzas. Lo que queremos es poner esta Comisión de Finanzas al servicio del pueblo de Venezuela. Y por supuesto, vamos a ejercer la función de legislar, vamos a ejercer también la función de controlar y las funciones de ser la tribuna de debate de los grandes temas de interés nacional. No me venga hoy a preguntar, diputado, si vamos a apoyar o no al presidente de la República, porque mi respuesta hoy y siempre será que aquí estamos para apoyar al pueblo de Venezuela, no a un presidente de turno. Ese habilitante impuso una receta que consistía en expansión del gasto público, pero del gasto improductivo, de la regaladera del dinero. Ahora nos vienen con un decreto de emergencia para pedirnos que le demos una especie de licencia para hacer lo que tanto daño le ha hecho al pueblo de Venezuela. Una licencia para eximirlos de los controles presupuestarios, para que puedan contratar sin licitar, sin hacer una consulta pública de los precios. Es decir, una licencia para delinquir. Yo les propongo a los venezolanos que discutamos la constitución de un fondo, pero con control parlamentario, para que se acabe la opacidad y con ello la sinvergüenzura del gobierno. Corresponde a la Asamblea Nacional
discutir y aprobar presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y a operaciones de crédito público, autorizar créditos adicionales al presupuesto. No puede el presidente de la República pretender atribuirse una facultad que es exclusiva competencia de esta Asamblea Nacional. Esta reforma que hizo Nicolás Maduro es una especie de licencia para delinquir, donde el presidente pretende decir cuánto gasta, cómo lo gasta, cómo modifica las partidas presupuestarias y lo que es peor, cómo sigue endeudando el futuro de los venezolanos sin que exista el control político de esta Asamblea Nacional. Se acabó la guachafita. Tendrán que rendirle cuentas no a este Parlamento, sino al pueblo de Venezuela. Hemos sido testigos los venezolanos del gobierno con la bonanza petrolera más larga y más alta de toda la historia republicana del país, y sin embargo hemos visto cómo nos hemos venido empobreciendo de manera progresiva. Por eso las 10 fórmulas que le presentamos al país, en primer lugar, pasa por restablecer y respetar el derecho de la propiedad privada, disminuir la inflación, apoyar la producción nacional, restablecerle las líneas de créditos internacionales, incrementar, por supuesto, la generación de electricidad en Venezuela, incentivar la diversificación de la economía, establecer un programa por parte del gobierno de compras nacionales, una política de flexibilización y, ¿por qué no?, de eliminación progresiva de todo ese sistema de controles, modificar e ir progresivamente derogando la ley de precios y costos justos, una política social eficiente. Hemos pasado por todos los tipos de dictadores, de autócratas, de gobiernos totalitarios, pero que no han cometido el exceso que hoy pretenden materializar ustedes, de que no es otra cosa que cobrar y darse el vuelto, como que si la finanza pública fuera una especie de pulpería privada del presidente de turno. La verdadera razón que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para irse por este atajo violando la Constitución es evitar el control del pueblo de Venezuela. Este presupuesto aprobado por una sala constitucional que usurpa las funciones de la Asamblea Nacional será nulo, tanto desde el punto de vista de ejecución de gasto como cualquier endeudamiento que pretendan contraer. El ordinal noveno que propongo que se incorpore quedaría redactado de la siguiente manera: acudir como Asamblea Nacional y representación legítima del pueblo de Venezuela ante el Consejo Moral Republicano a los fines de que inicie el procedimiento de falta grave de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por usurpación de funciones de esta Asamblea. Este gobierno entiende el Banco Central como una caja chica que pretende seguir satisfaciendo la voracidad fiscal emitiendo dinero inorgánico. Y no entiende que cada vez que emite dinero inorgánico le está sacando el dinero al pueblo del bolsillo. Aprobaron recientemente, entre gallos y medianoche, un proyecto de ley de reforma de la ley del Banco Central. ¿Qué buscaban con ese proyecto de ley? En primer lugar, liquidar definitivamente la autonomía, posibilitar también lo que es el financiamiento de políticas deficitarias, legalizar la opacidad para seguir con los manejos oscuros. Propongo que se incluya como primer punto del orden del día de la próxima sesión inmediata la primera discusión de la reforma de la ley del Banco Central para acabar con la sinvergüenzura de este gobierno. La urgencia no es parlamentaria, la urgencia es de un pueblo que ve como su dinero, su sueldo, cada día le alcanza menos. Cualquier operación de crédito público que no sea autorizada por esta Asamblea Nacional es nula y no podrá ser exigible en un futuro inmediato por ningún gobierno o entidad financiera. Cuando Venezuela tenía los más altos ingresos petroleros, ustedes hipotecaron al país y hoy Venezuela no tiene el ingreso petrolero para hacer frente a esas deudas.
que irresponsablemente ustedes contrayeron. Ustedes han endeudado también la industria petrolera y no ha sido para aumentar la producción. Si no le pagaban a los proveedores, entonces ¿qué hacían con los recursos de PDVSA? Robárselos. Estos endeudamientos sin la autorización de la Asamblea Nacional es violación de la Constitución y por lo tanto son actos nulos que no podrán ser exigibles a la República Venezolana. ¿Cómo tú puedes decir que aquí el Banco Central ha cumplido con su obligación constitucional cuando Venezuela tiene hoy la inflación más alta del mundo? ¿Cuántas devaluaciones ha impuesto este gobierno solo con fines fiscalistas? Y cuando ustedes dieron esta reforma era para seguir permitiendo que unos funcionarios que no le han cumplido al país, que unos funcionarios que no han cumplido con la Constitución pudieran seguir actuando con absoluta impunidad. Estamos haciendo un acto de justicia. Hoy estamos reponiendo la Constitución. Estamos aprobando una ley para devolverle la autonomía al Banco Central. Aquí habrá control parlamentario y no se permitirá nunca más que se siga emitiendo dinero inorgánico, porque eso termina pagándolo el pueblo de Venezuela. Las reservas internacionales no son de ellos, pertenece al pueblo de Venezuela y una decisión de las reservas internacionales afecta directamente el poder adquisitivo del papel moneda y con ellos el poder adquisitivo del salario de los venezolanos y por supuesto la inflación. El Banco Central ha quemado, ha desaparecido, ha vendido o quién sabe qué, más de 154.8 toneladas de oro, el equivalente a 12.384 lingotes. Hoy queremos traer esta denuncia aquí ante el país para que esta plenaria ordene una investigación exhaustiva de a quién, cómo, cuándo, por qué se está vendiendo el oro y qué se están haciendo con los reales que pertenecen al pueblo de Venezuela y no a Nicolás Maduro y mucho menos a Nelson Merente. Municipio Torres, en la ciudad de Carora, la tierra de Jacinto Lara, la tierra de los cardenales de Lara, del Impulso y de muchísimas cosas buenas para Venezuela y particularmente para el Estado Lara. Estamos en este proceso de visitas casa por casa, haciendo asambleas, preparando a la estructura. Vamos a poner a la disposición una oficina parlamentaria que permanentemente esté abierta, un mecanismo que me permita nutrirme día a día de lo que ustedes piensan, de sus propuestas, de sus reclamos, de sus observaciones. La prioridad del pueblo de Venezuela tiene que ser la de buscarle una verdadera solución a la crisis. ¿Cuántos venezolanos van a perder la vida por culpa de un gobierno que no es capaz de darle una respuesta a este país? ¿Cuántos niños van a sufrir de desnutrición? Que vengan y se lo digan aquí a los habitantes de Curarigua. Estas montañas sin duda es una bendición de Dios. Valoren lo que tienen, que por eso es que estamos luchando por este país bendito por Dios y que lamentablemente en la actualidad está siendo destruido por muy pocas personas. Son 16 parroquias en donde se concentra el 80.5% de los electores del Estado Lara, con la intención de ser cada día más eficiente al servicio de la voluntad del pueblo de Venezuela. En momentos como los que vive Venezuela, somos objetos de persecuciones, de intimidaciones, de presiones de todo tipo. Mientras más nos atropellan, más duro nos ponemos y más duro vamos a seguir peleando. En el año 98, ¿cuánto era el consumo de leche promedio en Venezuela? 127 litros, chicos. ¿Tú sabes cuánto es el consumo de leche ahorita? 58 litros al año. Es decir, estamos a menos de la mitad de lo que consumíamos hace 15 años. Estamos entendiendo realmente lo que hoy el país nos está exigiendo, que es unidad. Si no hay unidad, difícilmente podemos ser efectivos, sobre todo para lo que puede permitir empezar a cambiar a Venezuela. Con la Asociación de Ganaderos de la parroquia Moroturo, en el sector Santa Inés, recogiendo todos los planteamientos que hace el sector productor venezolano. La falta de implementos, la falta de fertilizantes, la falta de químicos, de las medicinas para el ganado. El pueblo va a seguir en la calle. Los derechos, como siempre he dicho, no son concesiones graciosas de un gobierno. Los derechos son conquistas que se logran en la calle. Es una extraordinaria oportunidad para seguirle pidiendo a la Divina Pastora que siga uniendo a los venezolanos, que nos reconcilie, que permita que si Venezuela va a producirse cambios, que se hagan dentro de la paz y de la armonía.